Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estas palabras van a aparecer en varias de las cartas del apóstol San Pablo. Hermanos, buenos días. Este es el viernes tercero del tiempo de Pascua. La primera lectura, Hechos 9 del 1 al 20, nos narra la conversión de Saulo al cristianismo. Saulo, un hombre de Tarso, tiene dos nacionalidades, es fariseo, es judío, pero también tiene la nacionalidad romana, un hombre brillante, un hombre que, según la narración que hemos escuchado, tomó una consideración al extremo para perseguir a los cristianos. Ha tenido poder de parte, según la narración, del mundo judío para llevarse encadenado a los cristianos que encontrase en este sentido de Damasco. Parece que había una buena cantidad de cristianos en Damasco, llevárselos encadenados, sacándolos de sus hogares, a hombres y mujeres cristianos encadenados para llevárselos a Jerusalén. Sabemos lo que dice la narración. Camino hacia Damasco, una luz, es lo que describe, muy fuerte. Una luz que percibe no solo Saulo, porque después él se cambiaría el nombre. Una luz que no solo persigue Saulo, sino los compañeros que están allí. Pero los demás escuchan la voz, pero no ven a nadie, están llenos de estupor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y quién eres tú? Soy Jesús a quien tú persigues. Parece que Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos hace ver que la comunidad cristiana ha de considerarse identificada con su Señor. Así que allí está el Señor en la comunidad cristiana. Pues Pablo queda ciego, pues Pablo tiene algunas escamas en los ojos. La voz de Jesús le ha dicho que vaya hacia Damasco, que pregunte por un tal Ananías, le da la dirección, allí se le iba a indicar qué es lo que tiene que hacer. Y entonces Jesús habla con Ananías a través de una visión, según lo dice Hechos de los Apóstoles, y le comunica que ha elegido a Saulo que vaya a esta dirección y que lo atienda, que lo invite. Ananías al principio presenta cierto temor, pero Señor, yo conozco a este hombre tiene poder de parte del sumo sacerdote para sacar de los hogares a los cristianos, hombres y mujeres, y llevárselos encadenados hacia Jerusalén. Y el Señor le dice, haz lo que te estoy diciendo. Y ya Ananías no dice más nada. Y entonces va a la dirección que le ha dado el Señor, se encuentra con Saulo y le dice, Saulo, el Señor Jesús me ha enviado, le impone las manos, caen las escamas de los ojos. Saulo pide ser bautizado, se alimenta, toma fuerzas. De alguna manera nos vamos a dar cuenta que la comunidad de Damasco recibió mucho mejor a Saulo, a pesar de lo que él estaba haciendo, que la comunidad de Jerusalén y los apóstoles, que, como es natural, tenían ciertos recelos contra alguien que se había convertido en un gran perseguidor de los cristianos. En esta conversación o diálogo que aparece entre Ananías y el Señor, Jesús le dice que le iba a enseñar a Saulo todo lo que tenía que sufrir por él y que iba a utilizarlo como instrumento para llevar
su nombre a pueblos, reyes y a los hijos de Israel. Parece que Lucas en esta narración nos está queriendo decir, o nos ofrece esta división de la experiencia que tuvo Pablo. Pablo le predicó a los judíos, los hijos de Israel, sobre todo en las sinagogas, y estos le rechazaron en la mayoría de las ocasiones. A los pueblos, es decir, a los gentiles, y luego a los reyes, a quienes Pablo muchas veces, sobre todo por motivos de encarcelamiento, iba a dar la cara ante estas autoridades del Imperio Romano. Pero bueno, amigos míos, no podemos evitar en pensar cómo sería este cambio de mente de Saulo. Saulo, a quien nosotros conocemos como San Pablo. Saulo significa el grande. Pero parece que a partir del momento en que Saulo conoce a Jesús, al cambiarse el nombre por Pablo, que significa el pequeño, está dando a entender: yo no soy el grande es Jesús. Yo soy el pequeño. Y él va a hablar de sí en sus cartas como el aborto, como el último de los apóstoles, como una persona que era indigna, ya que perseguía a la iglesia, indigna de ser elegido como apóstol. Él es Pablo, el pequeño. Dejó de ser Saulo porque el grande es Dios. ¿Cómo sería este cambio de mente? Al descubrir que él estaba equivocado y a quienes él perseguía eran los que tenían la razón. ¿Cómo sería este cambio de mente que cae en cuenta a partir del momento en que empieza a conocer a Jesús, de que el camino era otro? Esta voz que él escuchó, ¿qué no le dijo Jesús? Porque parece que fue un corto tiempo, aunque la historia algunas veces nos ha dicho que realmente el tiempo que estuvo hablando Jesús con Pablo fue mucho. En el desierto de Arabia pasó muchos años hablando Jesús, 3 años con Saulo. Lo cierto del caso es que Dios mueve los hilos del tiempo, Dios mueve las piezas, todas a su favor, y ahora el que perseguía la obra de Dios, Dios lo utiliza como un instrumento valiosísimo para la expansión del cristianismo ante todos los demás pueblos. Incluso la labor de Pablo fue ante los gentiles mucho más grande que la de los primeros discípulos del Señor. Amigos míos, que Dios nos haga ver que somos Pablo, que somos pequeños, que el Saulo, el grande es Él. Que Dios nos haga caer en cuenta a veces de lo equivocado que estamos. Podemos estar pensando que estamos haciendo las cosas correctamente y a lo mejor nos estamos oponiendo al plan de Dios. Que Él nos ayude a descubrir esta voz en nuestra vida, que podamos entender que Jesús se encuentra entre nuestros hermanos y que por lo tanto no debemos perseguirlos, por lo tanto debemos amarles y servirles. Que Dios nos dé esta vocación de evangelizar, de servirle al Señor con este amor, con esta pasión con la que le sirvió San Pablo. Amén. Hermanos, vamos a seguir con la meditación del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 52 al 59. Este discurso tuvo que ser muy duro de entender, de digerir, de asimilar. De hecho, en un primer momento no fue asimilado por los judíos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida verdadera. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. ¿De qué
dirían los judíos, le estaría hablando Jesús a ellos. Sería que Jesús se estaba volviendo loco. Sería que Jesús les estaba proponiendo que se convirtieran en caníbales, en antropófagos o qué. Lo cierto es que estas palabras corren el mismo riesgo de no ser comprendidas, tal como Nicodemo o el discurso de la samaritana, donde Nicodemo entendió el renacimiento como algo puro físico. ¿Cómo puede un hombre volver a nacer, volver al vientre de su madre, ya siendo un hombre? ¿Cómo puede ser eso? La samaritana, a quien Jesús le ha dicho: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide beber, tú le pedirías a él agua y él te daría agua que salta para la vida eterna. Que beba de esta agua no volverá a tener sed. Pero la mujer no entiende y dice: bueno, dame esa agua para que yo no tenga que venir otra vez para acá. Se quedan en el sentido literal, en lo puro material y físico. Aquí también, comer la carne y beber la sangre, pues están en la misma situación que Nicodemo y la samaritana, no lo comprenden bien. Aumenta mucho la dificultad de entender en la medida en que Jesús les está hablando. La idea de comer carne repugnaba, es que repugna, pero peor era la de beber sangre, porque esta estaba prohibida por la ley. Sabemos lo que significa la sangre para la mentalidad judía. Carne y sangre es expresión en el Antiguo Testamento para designar la vida humana. Nosotros en la Eucaristía recibimos a Cristo entero. No es como si agarráramos un pollo y le damos a alguien el muslo, a otro le damos las alitas, a otro le damos la pechuga. No, aquí no estamos haciendo lo mismo con Cristo. Cada uno recibe todo, el cuerpo de Cristo. No se te dice el pie de Cristo, la mano de Cristo, se te dice el cuerpo de Cristo, toda su alma, su divinidad, todo su cuerpo, todo su ser te alimenta. La mente de Cristo, el corazón de Cristo, el alma de Cristo, todo Él te está alimentando. Se recibe a Cristo entero. La Eucaristía es un sacramento escatológico, porque se recibe a Cristo como prenda de la vida eterna en la resurrección. Prenda de la vida eterna en la resurrección. Recibir la Eucaristía establece una comunión de vida entre Cristo y el cristiano. Es una relación íntima que se va estableciendo. Así como es una la vida del Padre y el Hijo que comparten con el Espíritu, el cristiano recibe en la Eucaristía una participación en la vida misma de Dios. El que come de este pan vivirá por mí, dice Jesús. Repito, el cristiano recibe en la Eucaristía una participación en la vida misma de Dios. Qué hermoso, qué bueno. Dios te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu.